Tenía ganas de hacer este vídeo. Vamos a comparar las cámaras de los 4 dispositivos, podríamos decir, que se venden actualmente en la Apple Store, que serían el iPhone 13 Pro, que también es el iPhone 13 Pro Max, porque las cámaras son iguales, el iPhone 13, que sería el dispositivo que yo creo que más se va a vender, el iPhone 12, que también es un dispositivo muy bueno en calidad-precio, que ha dado un buen precio, luego el iPhone 11, que sería probablemente el más flojo de todos en cámara, pero también un dispositivo que mucha gente va a comprar y que le interesa. Así que vamos allá. Pues aquí estoy, chicos. En este caso vamos a hacer un test de cámaras de todos estos iPhone, ¿vale? La verdad que es bastante difícil que los grabe desde el mismo ángulo, estaréis viendo un poco las diferencias de ángulos, pero lo que importa en este primer test son los audios, así que, bueno, pues vamos a ver las pequeñas diferencias que hay entre estos 4 dispositivos, también la estabilización, el modo noche, las cámaras frontales, las traseras, el modo retrato, cómo se comportan y al fin y al cabo, cuál es mejor. Muchos me podréis decir, vale, Manu, falta el iPhone XR, falta el 11 Pro, falta el 12 Pro. Bueno, pues siempre hay dispositivos que van a faltar, así que bueno, ponedme en los comentarios, voy a intentar traer los máximos posibles, aunque como sabéis, la pantalla es limitada del dispositivo, así que mejor pocos, pero de buena calidad. Y ahora voy a compararlo hablando directamente a la cámara. Esto lo estoy viendo después para poder así ver las diferencias. En el momento es bastante difícil hacerlo debido a las condiciones de luz. Y aquí estamos grabando con la cámara trasera a 4K, 30 FPS y las diferencias prácticamente no existen, ¿vale? Desde el iPhone 11 la verdad que el iPhone graba de una manera exquisita. Igual en el cielo sí que podemos encontrar algunas diferencias, pero en general los colores son bastante fieles a la realidad. Igual si acercamos un poquito la cámara a los objetos podemos encontrar alguna diferencia, pero en general el vídeo es muy bueno en los 4 dispositivos. Así que vamos a ver, por ejemplo, la cámara gran angular, que es la principal. Se supone que debe ser más luminosa, al menos un poquito más, en los iPhone 13 Pro y iPhone 13, pero no sé hasta qué punto podemos llegar a ver esta diferencia. Aquí le da un poco un rayo de luz al iPhone 12, pero vamos, que en condiciones normales vemos como sí que capta un poquito más de luz si comparamos el 11 con el 13 en la arena sobre todo. Y aquí quería también comparar un selfie para que veamos la nitidez que podemos conseguir en las versiones Pro y en los iPhone 13, y la versión 12 también está muy bien. Esto es un modo retrato en modo selfie para que veáis también un poco la calidad que podemos conseguir y que podamos comparar un poco todos los dispositivos. Aquí la verdad que el iPhone 13 parece que le da la luz de manera un poquito diferente, y aquí también, dependiendo un poco de la posición, va a cambiar un poco el color, así que no es del todo fiable. Aún así, aquí tendríamos, por ejemplo, el telefoto, que es una opción ya exclusiva de las versiones Pro, y es algo por lo que muchos podrían llegar a comprar esta versión Pro y no cualquier otra versión, precisamente porque podemos llegar a objetos de una manera pues un poquito más cerca, captar esa calidad sin tener que movernos, ¿vale? En verdad podríamos acercarnos con los otros dispositivos, pero hay a veces en situaciones que esto no es posible, y aunque perdamos un poquito de luz, la verdad que las fotos que conseguimos son de muy buena calidad. El zoom digital es otra de las cosas exclusivas de las versiones Pro, llegamos hasta un por 15 de acercamiento, eso sí es digital, la calidad no va a ser tan buena como si fuera óptico, mientras que en los otros 3 dispositivos solo tenemos un zoom digital de hasta por 5, ¿vale? Aquí podéis estar viendo la diferencia, incluso en el 12 y en el 13 se nota como que los colores son un poquito más reales que en el iPhone 11, donde parece que haya una capa blanca antes de la foto que conseguimos con los otros 2 dispositivos. Quería grabar también en modo ultra gran angular para que veáis un poquito y que distingáis si existe la diferencia. La verdad que yo prácticamente no la veo. Igual en la Tierra ahora podemos captar un poquito los colores que son un poquito más reales en las versiones 13, 13 Pro, aunque el 12 no se queda para nada atrás y las diferencias son prácticamente mínimas de momento en casi todos los campos que hemos visto. Eso sí, tenemos un modo macro también exclusivo de las versiones 13 Pro. En este caso el iPhone 13 normal pues ha sido culpa mía, no he sabido
sabido captar muy bien la foto y la vemos ahí un poquito más oscura. Aún así, ya sabéis que no tiene modo macro y aquí podemos ver las ventajas de la versión Pro. Podremos captar muchísimos más detalles y en los otros dispositivos, si nos acercamos a unos 2 centímetros, va a ser difícil hasta enfocar la parte que queremos. Si nos vamos al modo noche, aquí podríamos ver algunas diferencias. En esta foto, la verdad que los colores son algo diferentes en todos. Parece que la peor es la del 12, pero si nos fijamos en esta foto ya podemos encontrar un poquito las diferencias principales. El iPhone 13 y 13 Pro parece que tiene unos colores un poquito más reales, los reflejos son los correctos, incluso en la versión Pro vemos como capta incluso más luz. Aquí tendríamos a esta flor donde nos tenemos que fijar en los colores, sobre todo en el amarillo, como es el real, el de los iPhone 13 Pro y de los iPhone 13, y los otros ya lo vemos un poquito más como si hubiese una capa blanca, ¿vale? Aquí yo ya no veo tantas diferencias, los tres tienen un modo noche con gran angular muy bueno y en general todas las fotos son muy correctas, aunque sí que es cierto que le da como un poquito más de luz en las versiones Pro. No sé si ha sido mi culpa o igual el dispositivo sí que capta más luz, pero se vuelve a repetir en el modo selfie. En este caso el modo noche no existe en los iPhone 11, por eso la vemos la foto un poquito más apagada, y en los otros dispositivos ya tenemos un modo noche en la cámara frontal, donde sí vemos muchísima nitidez en la versión Pro. Y por supuesto también otra característica exclusiva del iPhone 13 Pro es el modo retrato con el LiDAR, o mejor dicho, gracias al LiDAR que podemos tener muchísima mejor luz en modo noche y estáis viendo tanto la nitidez como la calidad de la propia foto. Incluso en el fondo podemos distinguir un modo retrato bastante superior a lo de los otros dispositivos, quedando por detrás el 12, el 13 y el 11 incluso más atrás. Y aquí, por supuesto, otra característica que no podía faltar, el modo cine, que es exclusivo de los iPhone 13 Pro y iPhone 13, y como vemos prácticamente aquí no hay diferencia, pero podríamos editar el modo cine para que nos enfoque a nosotros en esta especie de modo retrato y también que enfoque el fondo. Aquí me voy para que veáis un poquito lo que tardan en enfocar los dispositivos, el fondo, incluso el modo cine. También puede que no encontremos muchas diferencias, pero ya os digo yo que en la vida real, si nos gusta este modo, podremos sacarle bastantes ventajas. Por último, también me gustaría mostraros el modo noche en vídeo, porque probablemente muchos también lo utilicéis. Aquí prácticamente no vamos a ver diferencias, pero una vez enfocamos ahí los árboles vemos ya un poquito la calidad de ambos. Aún así es buena en todos. Y algo de lo que no me quiero olvidar son los estilos fotográficos, porque es una función de la cámara exclusiva de los iPhone 13 Pro y iPhone 13. Por tanto, si queréis tener como una especie de personalidad propia a la hora de sacar las fotos, es algo muy cómodo el poder establecerlo o preestablecerlo antes de sacar esa foto. Simplemente vamos a estilos fotográficos, ponemos el que queramos y siempre vamos a tener ese estilo a la hora de sacar la foto que queramos. Así que chicos, no sé qué pensáis vosotros, cuál de todos es vuestro favorito, si notáis mucho las diferencias entre la versión entre el 13 Pro, el iPhone 13 y los otros dos dispositivos. Dejádmelo en los comentarios. Al final yo tengo una percepción de las fotos, vosotros también os dais cuenta de otros detalles donde yo a lo mejor no me he fijado, así que espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Si quieres ver más vídeos de los iPhone 13, 12 y 11, te voy a dejar por aquí algunos ejemplos. Así que nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!